y la persecución de los pueblos originarios. Si hablamos de datos, y datos que son públicos, desde el año 2012 hay más de 1.780 personas asesinadas en el mundo, defensores ambientalistas, de los cuales un casi 40% son líderes o activistas de pueblos originarios. Pero luego, en cambio, cuando muere alguien de un atentado en el Nuevo Mundo, el Primer Mundo, todo el mundo sabe un titular. Ha habido un atentado que han matado a 1, 2, 3 personas. Hace poquito en Perú mataban a 25. Y así podemos asistir, nada más que hay que buscar un poco en la hemeroteca. Y eso responde evidentemente a una lucha directamente entre quienes defienden y quienes tienen el deber ancestral de preservar esa sabiduría, ese conocimiento, ese corazón de la tierra madre, con quien entiende que en el consumismo y en la evolución del tiempo del ser humano consiste en depravar todo lo que hay, ¿no? Por lo tanto, a eso hay que denunciarlo y contra eso hay que posicionarse de manera clara y directa, ¿no? Frente a quienes desde el poder, en muchas ocasiones con la connivencia del poder político, que en muchas ocasiones responde más al poder espurio de la economía, permiten que suceda, ¿no? Esos asesinatos, esos desplazamientos. Colombia, por ejemplo, es un país en el que ha habido 465 muertes, en el que ha habido, a través del conflicto armado, ha habido el mayor número de desplazamientos de población indígena, ¿no? Y además, cuando hay población originaria que es desplazada, tenemos que tener algo muy presente, ¿no? No solo es el desplazamiento, es la falta de acceso a su lugar ancestral de conexión con el mundo, donde tiene su historia, donde tiene su encuentro con su hacer milenario, ¿no? Y eso es un elemento que hay que tener presente, ¿no? Por tanto, vivimos un tiempo de retos que tienen que ver como, primero, conectar a las nuevas generaciones de los pueblos originarios con sus ancestros. ¿Cómo están en este tiempo presente? Segundo, en preservar el entorno natural y de sostenibilidad, la cultura, su propia lengua. ¿Verdad? Venía una compañera hablando en lengua nativa originaria, ¿no? Y yo decía, qué bonito, ¿no? Qué riqueza, ¿no? La lengua al final es la riqueza de los pueblos, ¿no? Pero no hay realmente un posicionamiento claro de defensa. Para mí tiene que ser patrimonio de la humanidad, las lenguas de los pueblos originarios. Pero nadie ha alzado la voz para decir que eso sea patrimonio de la humanidad. Debería de serlo, porque al final nos conecta con una realidad. Por lo tanto, por un lado, mantener, preservar los entornos naturales de sostenibilidad. Por otro lado, mantener y preservar la cultura, acompañar a lo que ellos quieran que les acompañemos. No es ponerles casas, es ponerles oído, corazón, escucharles. No es hacer una tutela de los pueblos originarios, es permitir que nos acompañen en su proceso. Y ante todo es tener conciencia del tiempo que tenemos por delante, ¿no? Vivimos un cambio de era en la que tenemos que conectar la tecnología, pero no tenemos que deshumanizarnos. Y a veces lo que uno ve es que el ser humano está dejando de ser tan humano para ser más tecnológico. Me parece genial el hecho de que podamos conectarnos por una videoconferencia, pero al final la gente tiene que tocarse, mirarse a los ojos, abrazarse, compartir en comunidad, ¿no? Y eso es algo hermoso, es algo que se está perdiendo. Y se está perdiendo a golpe de que no somos conscientes de que cada vez que entramos en una red social, está de maravilla, estamos comprometiendo nuestra libertad como individuos, nuestros propios derechos. Hoy en día nos están obligando a que todo se pague desde la tecnología, desde un móvil, pero eso lleva comúnmente apropiado que sepan en qué gastamos, dónde vivimos, qué sentimos, qué hacemos, ¿no? Yo me niego a que veamos un mundo en el que tenemos esa conceptualización en la que el dato nos marca nuestra vida. Por lo tanto, hay que volver a la comunidad, y de eso saben mucho los pueblos originarios de comunidad, ¿no? Estando me llevó Laura, compañeros, estuve allí en la zona de Sierra Nevada, y tuve la suerte de coger una piragua, ¿no? Y me hablaban, ¿no?, de la conexión de diferentes árboles. Y hablaban de un árbol, me hablaban de un árbol que es el árbol de la vida, ¿no? Es un árbol que camina porque sus raíces van anclándose en la tierra y eso va permitiendo que vaya avanzando, ¿no? Yo creo que esa conexión tan importante entre la naturaleza, los árboles, la fauna, la flora, el simple hecho de respirar, lo hablaba antes con el compañero de Jujuy, ¿no?, de respirar un aire puro, es algo tan importante y que está tan manido que la gente no es consciente, que es algo que tenemos que defender. Para eso debe de servir la tecnología, para eso deben servir los avances, para eso debe servir la innovación de los emprendedores y emprendedoras. Tenemos que poner la tecnología al servicio de la preservación de este hacer cultural y milenario. Tenemos que poner la tecnología al servicio de visibilizar la esquilmación de recursos. Tenemos que poner la tecnología y la comunicación para denunciar los asesinatos selectivos de líderes de pueblos originarios y de activistas medioambientales como están produciendo en el mundo. Tenemos que poner la tecnología y la red global al servicio para denunciar ante los organismos la obligación de preservar la cultura ancestral y milenaria, la lengua, defender que eso sea un patrimonio de la humanidad, pero un patrimonio de la humanidad además que se ha enseñado, que se ha conocido, porque al final cuando
no conocemos, es más fácil destruir lo que no conocemos. Cuando el ser humano no conoce la realidad de los pueblos milenarios, ancestrales, originarios, cuando no conocemos lo que se tiene que defender, es más fácil destruirlo sin que sintamos ningún sentimiento hacia ello. Es la propia deshumanización lo que nos produce ese hecho. Yo creo que asistimos a un tiempo de gran deshumanización. Por tanto, la conexión, la comunidad, conectarnos, como en este momento, estemos aquí las personas que estamos y que cada uno de ellos seamos amplificadores. Como decía Eduardo Galeano, cambiando nuestros 5 metros cuadrados cambiamos el mundo, ¿no? Yo creo que en eso consiste. Empecemos a cambiar los 5 metros. No hace falta que empecemos a cambiar 1000 metros. 5 metros a 5 metros, cada uno en su faceta, podemos hacer grandes cosas. Y además, yo creo que tenemos que tener la locura de pensar en la utopía. La utopía en muchas ocasiones está en un lugar muy lejano y seguramente nos sobrevive a nuestra propia existencia vital, y que sea otro el que tenga que coger la llama de esa utopía. Pero lo importante, como decían las obras clásicas griegas, no es el objetivo, sino el camino. Creo que el camino es lo que te convierte en lo que eres, ¿no? El camino de encontrarte con gente, el camino de encontrar la experiencia, de caerte, de levantarte, de llorar, de sufrir, de alegrarte. Eso es lo que te convierte en un cambio en el mundo, ¿no? Y eso es algo para lo que tenemos que construir un modelo, que ya lo hablábamos, que creo que es importante en este lugar, ¿no? Yo creo que hoy asistimos a un mundo en el que quieren obligarnos a un relato. Al relato en 3 velocidades, Rusia, China, Estados Unidos, al relato del consumo, al relato de la revolución tecnológica. Y yo creo que es el momento en que el pueblo iberoamericano se levante. Y además en conexión con otros pueblos hermanos como el pueblo africano, con tanta conexión con América Latina. Conexión, por desgracia, por la esclavitud las que sufrieron, ¿no? Pero también hay pueblos y originarios importantes. No por menos, en el año 1923, uno de los grandes genocidios en Argelia, un pueblo originario estuvo presente allá y han sufrido mucho. Hoy vamos a tener, por ejemplo, a un gran amigo, Yugulaba Asir Manuel, expresidente del Foro Africano, que aglutina a todo el colectivo africano de pueblos originarios. Él es de la etnia Burusi, de Burkina Faso, y se va a conectar y estará con nosotros. Creo que hay que buscar esas alianzas, creo que hay que defender el castellano como un idioma nuestro y el de los pueblos originarios, para poder entender que es un momento de liderazgo, es un momento de cambio en el que la región iberoamericana tiene que alzarse, y que evidentemente uno de los valores que tenemos, lo más importante que tenemos como región, son las personas. Y en esas personas entran evidentemente esos pueblos originarios que nos dan riqueza, nos dan cultura y que nos conectan a la tierra. Yo creo que es un momento en que nos conectemos a la tierra y que dentro de la incoherencia que tenemos en este mundo en que vivimos, todos somos incoherentes en mayor o menor medida, buscar al menos esa coherencia vital de nuestros 5 metros cuadrados para ser útiles cuando llegue el fin de los días, porque al final la muerte es un elemento importante, regenera todo para que otros lleguen. La muerte no es el fin, es el comienzo de otra cosa. Por lo menos tengamos la conciencia de haber hecho lo que debíamos haber hecho.